Señora presidenta, buenos días, señoras y señores, señor presidente, consejera. Traemos hoy un tema que nos ocupa siempre en este Parlamento y que nos preocupa, que es la formación profesional. Y hablar de FP es hablar de empleo, al final son dos caras de la misma moneda. Si algo ha quedado meridianamente claro y ya nadie discute, es que la FP no debe ocupar un lugar secundario ni de nuestro sistema educativo ni de nuestra sociedad, sino todo lo contrario. Tanto las directivas europeas como diferentes estudios internacionales le dan un papel predominante, entre otras razones porque está demostrado con datos, objetivamente, que las personas con un título de FP, de grado medio, de grado superior, tienen un alto nivel de empleabilidad. Incluso ocurre que en algunos, sobre todo los ciclos superiores, tienen mayor nivel de empleabilidad que los grados. Por tanto, hay un cambio de paradigma y esto además lo que venimos de los centros educativos, de los centros de bachillerato, donde pensábamos que la mejor orientación para el alumno era dirigirlos hacia un grado, pues también tenemos que ir cambiando esa cultura porque resulta que desarrollar una profesión a través de la FP se está convirtiendo en una oportunidad para el empleo y en una necesidad de nuestro tejido productivo. Porque también sabemos que para tener un modelo productivo que genere empleo y que éste sea de calidad, necesitamos obligadamente apostar por la formación y la cualificación de nuestra población, especialmente de la población joven, donde, como todos sabemos, sufrimos unas tasas de desempleo inaceptables. Pero si inaceptables son esas escandalosas tasas de desempleo en menores de 25 años, que por supuesto nos colocan muy por encima de la media del Estado, y muy por encima de la media europea, aún más preocupante es que esos menores de 25 años desempleados no tengan una formación y una cualificación, porque eso al final es una condena de perpetuidad al paro, al desempleo y, por tanto, a no tener oportunidades de desarrollar un proyecto de vida, de desarrollar una vida autónoma, de independizarse, etcétera. Es cierto que hablar de desempleo en Canarias pues, es aceptar que tenemos un problema estructural, que el paro nos castiga siempre, aunque el ciclo económico sea positivo, y es cierto que acabamos de cerrar un mes, el mes de mayo, con unas cifras muy positivas, se ha dicho a través de, en esta sesión plenaria, tenemos datos tan positivos, a pesar de la crisis inflacionista, a pesar de que acabamos de salir, tenemos todavía la resaca de la pandemia. A pesar de todo eso, tenemos datos de desempleo en el mes de mayo mejores o que nos colocan justo antes de la crisis del 2008. Por tanto, hay razones para estar esperanzados. Pero el tema de la falta de formación y de cualificación de nuestra población es un tema que nos debe preocupar y ocupar. España y Canarias, además, de forma más aguda, tienen además un problema estructural que así recoge, como hablaremos después, el Plan de Formación Profesional del Estado, entre los niveles de cualificación de la población trabajadora y desempleada y las necesidades presentes y futuros del mercado laboral. Hay un desfase que dificulta efectivamente darle una respuesta eficaz al tejido empresarial, al sector productivo. Por tanto, necesitamos cualificar y formar a nuestra población y eso debe venir sin duda de la mano de la FP, que con esta realidad que he pintado, apostar por la FP es una política estratégica porque de ella va a depender la competitividad y el necesario reforzamiento de nuestro tejido productivo. Miren, yo cuando se abre el debate de dónde tenemos que poner los recursos públicos, porque todas las políticas son importantes, yo voy a ser clara, yo discrepo. No todas las políticas públicas son esenciales ni estratégicas. O como sociedad asumimos que hay una serie de políticas públicas y de servicios públicos sobre los que sientan las bases de nuestra sociedad y sobre la que se construye el resto de nuestra sociedad, y ahí estoy pensando en la sanidad, en las políticas sociales, en las políticas de vivienda y, por supuesto, en las políticas educativas, o asumimos eso y, por tanto, como sociedad, como Parlamento, compartimos que es ahí donde hay que poner la mayoría de los recursos, o, sinceramente, creo que estamos condenados a que la historia se repita y a que estos datos que se han convertido en estructurales. Hoy hablamos de desempleo estructural, pero hablamos muchas veces de la pobreza y la exclusión social, que también se ha convertido en estructural y que tiene mucho que ver con el desempleo y con la falta de cualificación.
Por tanto, necesitamos apostar por la cualificación y la formación de nuestra población y debe venir. Y aquí me gustaría recordar los datos. La elección de la FP como itinerario formativo está muy por debajo en España y, por supuesto, en Canarias, de la media europea y de la OCDE. El dato es muy relevante. España tiene solo un 12% de jóvenes que eligen para formarse entre 15 y 19 años la formación profesional, mientras que la media europea es de un 25%, y escuchen bien, en Austria, Italia o Suiza está entre el 43 y el 40% de los jóvenes entre 15 y 19 años que eligen la formación profesional. Y hay un camino para potenciar la titulación en FP, del que hablaré después, que es el sistema de acreditaciones de las competencias profesionales. Muchas gracias. Voy a ocupar todo el precioso tiempo que me da el Parlamento para hablar de lo importante, de la formación profesional y del sistema de evaluación y acreditación de las competencias profesionales. Dediqué mi primera intervención a hablar del plan de FP del Estado porque es ese plan el que nos dice que hay que poner el acelerador en la acreditación de las personas que han acumulado experiencia laboral pero que no tienen un título que lo acredite oficialmente, y eso les impide o insertarse en el mundo laboral o ascender o progresar en el mundo laboral. Y luego he hablado de la importancia de la FP porque es que hablamos de algo muy importante, es que no solo hablamos de que personas tengan título, es que hablamos de reforzar nuestro sistema productivo y de bajar esas escandalosas tasas de paro que tenemos, sobre todo en la población joven. Y el plan de FP lo deja clarísimo. Uno de los 3 pasos que deben servir de palanca para el crecimiento económico y social de todo el territorio del Estado y de Canarias es el reconocimiento y la acreditación de las competencias profesionales. Es fundamental. Ya se ha hablado de qué significa reconocer y acreditar. Para el público que no es ducho en la materia, es tan simple como que el señor que lleva en un hotel trabajando toda la vida de camarero pueda tener el título de hostelería, ya sea medio o superior, o la persona que lleva toda la vida en la construcción pueda tener un certificado de profesionalidad para subirse a las alturas. Y esto es tan importante como que es que te dejan de contratar en la construcción si no tienes esos certificados de profesionalidad. Por tanto, ¿qué ventajas tiene el sistema de evaluación y acreditaciones? Primero, obtienes un título oficial con validez en todo el territorio del Estado. Segundo, consigues una acreditación que te conduce a un certificado de profesionalidad o a un título de FP. Tercero, cuentas con un plan de formación individualizado que completa o aumenta las competencias profesionales, con lo cual puedes ascender en tu carrera profesional. Y cuarto, incrementa la posibilidad de empleabilidad y mejora la cualificación, mejorando la movilidad en el mercado de trabajo, tanto en el Estado como en el ámbito europeo. Hay un dato que nos aportaba Comisiones Obreras. Efectivamente, mi grupo se hace eco y aquí de una inquietud que nos parece muy razonable y que compartimos con este sindicato de cómo vamos a hacer en Canarias para acelerar el proceso de acreditación. En Canarias, según datos oficiales, hay casi 600.000, 591.191 personas activas que necesitan acreditar lo que saben hacer, sus conocimientos, sus competencias, tener un título o una certificación. ¿Cómo lo hemos hecho en estos últimos 10 años? Pues a 1.100 personas por año, hemos acreditado a 11.000. Apliquen una simple regla de 3. A este ritmo, consejera, pues no acabamos prácticamente. Por tanto, hay que poner el acelerador y planteamos hoy aquí cómo se puede hacer. Por una parte, hay marco legal que ampara que hay que abrir los procedimientos de acreditación de forma permanente. Hoy usted ha anunciado que ya se hace de forma abierta y permanente. Nos alegramos. Teníamos conocimiento de que hasta hace poco había convocatorias concretas 2 veces al año y muy pocos evaluadores. Eso explica esa cifra tan baja. Necesitamos más evaluadores y, efectivamente, cumplir la ley, que además es clara a través de ese Real Decreto que se aprueba en el año 21, por el que el régimen de evaluación y de acreditación es abierto y permanente. Por tanto, el primer paso es, como digo, acelerar el proceso de acreditación, marcando objetivos medibles y acabando con esas convocatorias concretas. Efectivamente, hay para este fin 53 millones y nosotros lo que planteamos es que tenemos que, bueno, pues aspirar, aunque parezca utópico, a la misma proporción a que aspira el Estado. Es decir, en Canarias tendríamos que aspirar en 4 años a acreditar a 184.000
647 personas. Un objetivo que efectivamente parece muy ambicioso. Por eso, consejera, queremos saber cómo lo vamos a hacer. Necesitamos un plan de choque. Y le vamos a plantear algunas propuestas que nos han hecho llegar, en este caso, comisiones obreras, que compartimos. Primero, hay que aprovechar lo que tenemos, es decir, todos nuestros centros de FP, 150 centros repartidos por todo el archipiélago, tienen profesorado experimentado y cualificado para ser evaluadores. Hoy usted ha dicho algo aquí que a mí por lo menos me ha desconcertado. Me ha dicho que esto es una competencia del Servicio Canario de Empleo. Me gustaría que lo aclarara en el segundo turno, porque hasta donde sabemos quién certifica, quién evalúa, es la Consejería de Educación, porque es quien puede dar los títulos en formación profesional y los certificados profesionales. Nos gustaría saber exactamente en este punto qué papel juega el Servicio Canario de Empleo. Por tanto, como decía, le planteamos que aceleremos la hoja de ruta, que establezcamos un plan de choque para poder y coordinarse en la medida de lo posible con el Servicio Canario de Empleo para, por una parte, efectivamente, que ese procedimiento administrativo sea abierto, de carácter permanente, en todos los centros de FP de Canarias, para que un canario de La Gomera, de La Palma y del Hierro también pueda evaluar y que se le reconozca sus competencias profesionales, su experiencia en el mundo laboral, que se abra a todas las unidades de competencia existentes y que se libere, porque nos parece lo más práctico, lo más fácil, liberar al profesorado que hay en los más de 150 centros repartidos por el archipiélago, que ya imparten FP, se libere parte de su horario para que se dediquen a evaluar y a acreditar estas competencias profesionales adquiridas en el mundo laboral. Yo creo, consejera, que hablamos de un tema muy importante. Yo creo, además, que en estas cosas son en donde tiene que existir una coordinación y una cooperación permanente entre dos consejerías, Servicio Canario de Empleo y la Consejería de Educación. Hablamos de que esas 600.000 personas, esas 590.000 personas, efectivamente no todas tienen que querer o poder acceder a este sistema, pero la Administración le tiene que dar esa oportunidad. Tenemos que tener mecanismos que hagan que cualquier canario que esté en activo o esté en situación de empleado o desempleado y quiera tener un título oficial que le permita acceder al mundo laboral o mejorar, como decía antes, su cualificación o recualificarse, tenga acceso y de manera, además, inmediata. Y tiene que haber un plan medible, es decir, tenemos que tener claro cuántos pensamos acreditar cada año para poder trabajar en esa línea y conseguir el objetivo. Muchas gracias, consejera.